temas: bloqueos mentales y lectura efectiva. Cuando una persona está estudiando, puede tener la mente en cualquiera de estos tres estados mentales que te voy a comentar. En el primer nivel, la persona está distraída y es cuando está leyendo sin leer. ¿Te ha sucedido que está leyendo y pensando en otra cosa? Ahora hay gente que está en el segundo nivel y presta atención y sin embargo solo recuerda un 20-25% de lo leído. No es suficiente prestar atención, hay que llegar al tercer nivel, que es la compenetración. ¿Y qué es leer compenetrándose? Es ver si estoy de acuerdo o en desacuerdo con el autor. Luego de leer un párrafo lo repito con mi propia terminología, ya vamos a hablar de lectura efectiva, pero comparar los nuevos conocimientos con los conocimientos que yo tenía aprendidos previamente. Ahora, el cerebro es una computadora y como toda computadora suele tener bloqueos. ¿Cuáles son los principales bloqueos que nos afectan a la hora de estudiar? El primero es la mala costumbre de leer sin leer, como lo acabo de mencionar. Por otra parte, tratar de memorizar sin razonar. Yo te recomiendo que te olvides de la nota del examen y del profesor a la hora de estudiar y trates de comprender. Cuando uno comprende la lección, tiene el 80% de la memoria asegurada. La fatiga y el estrés producen bloqueos. Nuestro cerebro tiene una batería como la del celular. Tarda 8 horas en recargarse. Si tú duermes 6 horas o menos, muy seguramente no vas a funcionar con toda tu plenitud intelectual y vas a tener problemas de concentración, comprensión y por lo tanto memoria. No trates de aprender palabra por palabra, letra por letra, que eso es algo muy difícil. Trata de capturar la esencia, no importa cómo lo dice el autor, lo que importa es qué dice el autor en definitiva. No le pongas fecha a la memoria. No le ponga fecha a la memoria. Hay gente que estudia porque hay un examen el día 25 y se prepara mentalmente y estudia porque hay un examen el día 25. El 25 aprueba y el día 26 no le pregunten nada. Porque se le borró todo, porque le dio una orden al cerebro, le dijo: registra esta información hasta el día X. Al día siguiente, cumplida la orden, el cerebro bota la información a la papelera de reciclaje. Las drogas y el alcohol te van quemando el cerebro. Las drogas y el alcohol producen bloqueos. No digo de que si estás en una cena no puedas disfrutar de una buena copa de vino, pero no tomes nunca en exceso, no te drogues, no trates de enfrentar la vida con adicciones, que es la peor solución. La falta de convicción produce bloqueos. Uno a veces tiene demasiadas hojas, demasiados capítulos para estudiar para un examen cercano y dice: uy, no voy a poder. Bien, ya programaste a tu cerebro de manera negativa. Si le dices que no va a poder, no va a poder. Esto es como un boxeador que se sube a un ring pensando que el otro le va a ganar, ya tiene media pelea perdida. Olvídate del examen, lee para aprender, porque al cerebro no le gusta que le metan la información a presión. Al cerebro no le gusta aprender por obligación. Cuando tú lees porque hay un examen, él mismo levanta un muro y las palabras te rebotan en la frente. Trata de estudiar por el placer de aprender y no por la obligación de aprender. La mala lectura produce bloqueos. La inmensa mayoría de la gente no sabe leer de manera efectiva, lo sumo leen de manera correcta. Sugerencias para la lectura efectiva. Trata de compenetrarte. Nosotros ubicamos por encima de la mera atención la compenetración y por encima de la lectura correcta la lectura efectiva. Una sugerencia de lectura efectiva es la reiteración creativa. Luego de leer un párrafo, en lugar de repetir la lectura, repite la frase con tu propia terminología. Si no sos capaz de hacerlo es porque no comprendiste el contenido, pero la reiteración creativa sirve mucho más que una nueva lectura. Lo expresas con tus propias palabras. Articula, varía el volumen de voz, respeta las pausas gramaticales. Si hay un nombre, asegúrate de absorberlo bien. Hay veces que leemos casi que sin leer los nombres, de manera automatizada. No, hay que asegurarnos que lo absorbimos. Erich Fromm, por mencionar al autor del libro Miedo a la Libertad.
Asegúrate que lo estás pronunciando correctamente. Los nombres también se pueden asociar, nombres de países, nombres de ciudades y nombres de personas, para asegurarte también que lo vas a recordar. Dramatiza la lectura como si fueras un periodista en la televisión o un locutor de radio. Varía el tono, el volumen de voz para que no sea una voz monocorde y monótona. Visualizar. Cuando yo leo, convierto todo en imagen en mi mente. Lo que se visualiza se recuerda fácilmente. Lee para aprender, no leas por obligación. Busca ejemplos prácticos. Luego de leer un concepto teórico, busca un ejemplo práctico. Si estás leyendo, por ejemplo, en toda negociación el poder lo tiene la parte que se muestra menos desesperada por cerrar el trato, busca un ejemplo. Donald Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. ¿Negoció? No, impuso. Él le dijo a mexicanos y canadienses: más vale no tener un tratado de libre comercio que tener un mal tratado de libre comercio. O me firman esto como yo se lo propongo, o Estados Unidos se retira del TLC. Mexicanos y canadienses, horrorizados ante esa posibilidad, firmaron. Como verás, lo que hice fue buscar un ejemplo práctico que fortalece el concepto teórico. ¿Quién tenía el poder? Donald Trump simuló no estar desesperado y, en definitiva, ganó. Lee en voz alta. Esto hará que la memoria auditiva colabore con todo el proceso de aprendizaje. Recuerda que cuando uno comprende la lección tiene el 80% de la memoria asegurada y, en definitiva, todo esto va a redundar en que tu lectura no solo sea correcta, sino que sea efectiva.